Ok. Mm, ok. Ah, bueno, ¿cómo empiezo esto? Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y lamentablemente una clase práctica como lo es esta de dibujo es muy complicada de dar a distancia solo por medio de mensajes. Así que tomaré esta oportunidad para subir estos recursos, esperando que sean de su agrado y más que nada que sean útiles para lo que nos quedamos viendo en clase. Voy a retomar un poco lo que ya habíamos visto en cuanto a formas básicas, que fue lo primero que vimos en cuestión de clases. Vamos a seguir hablando de cómo dibujar un maniquí o cómo dibujar el cuerpo humano, pero bueno, voy a retomar desde el principio, ¿no? ¿Qué son las formas básicas? Bueno, ya les había explicado que en algún momento todo lo que podamos ver y todo lo que podamos o queramos crear en el mundo del dibujo lo podemos elaborar a partir de figuras geométricas y de figuras orgánicas, lo que vienen siendo las famosas formas básicas, que son el círculo, el cuadrado, el triángulo y las derivaciones de estas mismas, ¿no? Que vendrían siendo el óvalo, el rectángulo y los otros dos tipos de triángulos. Recordemos que hay tres tipos de triángulos: escaleno, equilátero e isósceles. No están en ese orden, como los dije, es el equilátero, el escaleno y el isósceles, ¿no? Y que bueno, estas vienen siendo formas 2D o bidimensionales. Además de estas tenemos sus formas 3D, que el círculo vendría siendo la esfera, el cubo y la pirámide en cuanto a cada una corresponde. Esto realmente se logra a partir de la percepción de los diferentes planos que existen en el objeto, representado por medio de líneas. Pero, ¿qué pasa con el círculo y con la esfera? Que dado que no tienen planos cortados, como lo que vendría siendo el cubo y la pirámide, todos sus laterales, todas sus vistas vienen siendo representadas de la misma manera. Entonces, ¿cómo entendemos en un plano bidimensional, que como es el dibujo o la ilustración, que hay una esfera, que es un objeto con volumen? Bueno, lo logramos a través de sombras, tanto sombras dentro del objeto como sombras paralelas o sombras que afecten a los alrededores, como en este caso esta de aquí está pasando a proyectar la forma de la esfera en lo que vendría siendo una especie como de mesa y nos ayuda a entender esta parte del volumen. Eso pasa con todos los objetos, no solo con las partes esféricas. Se los pongo aquí sobre todo para que entiendan que de esta manera es más fácil representar este tipo de objetos que de repente parecen abstractos en su forma. Ok, antes de continuar me gustaría anexar aquí otra forma que yo creo que también es muy vital y que para mí viene siendo la combinación de estas dos, que vendría siendo nada más y nada menos que el cilindro. Es una forma, sigue siendo geométrica, irregular, pero que nos da como más posibilidades para entender siluetas con una masa un poco más abultada o natural, por así decirlo. Ya lo veremos más adelante. Además de estas formas básicas, que vienen siendo formas geométricas, tenemos las formas orgánicas, que vendrían siendo lo que entendemos nosotros como manchas o plastas o formas irregulares que no tienen una medida controlable como tal, o una medida que se repita a lo largo de sus lados, como lo que viene siendo el cuadrado y el triángulo. Teniendo en cuenta estas formas, nosotros podemos crear básicamente todos los objetos que nosotros queramos, pero sirven sobre todo para empezar a dibujar cuerpos humanos. Aquí tengo ya un pre-boceto hecho. Nosotros, si alguna vez hemos visto los maniquís de madera que se ocupan para los dibujantes, que de hecho por aquí tengo un ejemplo, en el segundo, por ejemplo esto, podremos darnos cuenta de que básicamente sus formas están hechos con esos mismos objetos, utilizando sobre todo lo que viene siendo la esfera o los círculos y los cilindros. Las esferas o círculos para las articulaciones, como lo que son los hombros, los codos, las muñecas, rodillas, tobillos, la parte que ancla nuestro coxis de la pierna o el glúteo, por así decirlo, el cuello,
y las cilindros para las extremidades, como vienen siendo brazo, antebrazo, las piernas, y ya. Y bueno, tenemos lo que es el torso, el coxis o la cadera, perdón, y la cabeza. Todas estas piezas son básicamente formas regulares que nosotros podemos utilizar a partir de aquí para construirlo. Pero ¿qué pasa? Este maniquí honestamente no es la mejor opción como para basarnos en cuanto a un dibujo anatómico. ¿Por qué? Aquí tengo una referencia. Vamos a quitar estos dos. Ahorita volveremos al maniquí dibujado. Si se dan cuenta, para empezar, las proporciones no son las mismas. Vamos a achicar un poco más para que coincidan en tamaños. Ahí está. Podemos darnos cuenta de que lo que estructura la cabeza del maniquí es exageradamente grande para lo que representa este cuerpo. Este es un modelado 3D que encontré en internet. Y bueno, sobre todo estas partes de aquí, sobre todo esta parte, siento yo que no corresponde correctamente a lo que podemos hacer para un dibujo más realista. Para eso, en todo caso, utilizamos esta versión. Esta versión siento yo que todavía es más comparable o más acertada en cuanto a lo que nosotros como artistas podemos trabajar. Entonces, bueno, esta opción todavía es más útil que el maniquí de madera para representar un cuerpo entre comillas más realista. Pero ¿cómo logramos esta versión? Bueno, simple y sencillamente vamos a duplicar este maniquí. Control copiar, control V. A ver. Ahí está. Ok. Ahora sí. Tenemos estos dos. Voy a bajarle la opacidad. Por cierto, estoy haciendo esto en Photoshop porque a mí me conviene más hacerlo aquí para poder grabarlo y explicarlos sin estar interfiriendo, digamos, que mi mano a la hora de dibujar con una cámara. Ya lo que necesite grabar en físico en tiempo real, pues lo tendré que hacer así, pero mientras tanto aprovechemos los recursos que tenemos para hacer de esto más eficiente. Les recuerdo, usamos círculo. Usamos lo que viene siendo el círculo y cilindros, básicamente, para armar las extremidades y las uniones del cuerpo. Además de estos dos, vamos a utilizar lo que viene siendo la forma del torso, que se representan con dos piezas, que es como una especie de D acostada, y que es la parte superior del torso, y otra más pequeña, que vendría siendo la parte de la cadera o de la pelvis, que van conectadas por una línea, que esa línea representa la espina dorsal. Con esas tres piezas básicamente vamos a armar todo el cuerpo. Aquí más o menos pueden verlo, no es, creo que sí es un poco obvio o evidente dónde las utilicé, pero de igual manera vamos a retomar. Primero que nada, hay que considerar y tomar en cuenta la altura de la persona. De aquí, de la base de su cabeza hasta la base de sus pies, hay una altura delimitada que nosotros aprendimos a medir a partir del canon griego, que se mide por cabezas. Básicamente, el tamaño completo de la cabeza de una persona repetida una detrás de la otra a lo alto, en una cierta cantidad te va a dar la altura completa de esta persona, y que en caso de los griegos ellos dijeron que 8 cabezas era el tamaño ideal para el hombre perfecto, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a bajarle la opacidad a eso, no queremos que nos estorbe mucho, y vamos a hacer otra capa. Si en algún momento algo de eso se vuelve confuso, díganme. Obviamente no en vivo, pero bueno. Y vamos a utilizar otro color, vamos a hacer rojo. Sí, con eso.
y vamos a empezar a medir lo que vendría siendo las proporciones de las personas. De la cabeza al final del torso son 4 cabezas. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí va a llegar el torso, ¿vale? Y las 4 cabezas de abajo van a ser para las piernas. Recuerden que de la cabeza al torso es la misma medida que del final del torso hasta las piernas. Digo, los pies. Ahora, bueno, lo más obvio es que la cabeza mida esto. El torso va a llegar, la parte superior va a medir hasta la mitad de la tercera cabeza, que vendría siendo aquí, más o menos. Vamos a poner el cuello. Esa medida yo la pongo, ahorita les explico para qué. Voy a sacar la distancia de los hombros. Y en el caso de los hombres, que el hombro es más ancho, vamos a tomar la medida de 2 cabezas de referencia, una a cada lateral, para saber qué tan ancho van a ser los hombros o hasta dónde van a comenzar. ¿Vale? Voy a bajar la pieza del dorso, que es esta que habíamos visto. Y esa medida que tomé es básicamente hasta donde cierra esta pieza que viene representando lo que son las costillas. Luego tenemos la base de la pelvis que sube y que aquí en medio básicamente tenemos la línea de la columna. El espacio entre una y otra pieza no es muy grande. Es básicamente un espacio pequeño en donde no tenemos huesos. Más bien aquí ven estando todas las vísceras. Y bueno, esto nos permite tener cierta flexibilidad que veremos más adelante. Luego vamos a poner las uniones principales o las articulaciones principales que vendrían siendo los hombros. Vamos a rellenarlo una vez. Y la de los glúteos que vienen siendo para las piernas. ¿Vale? Luego, las manos, el límite de la muñeca va a llegar al límite de donde está nuestro torso. Y ahí van a estar las muñecas. Y de aquí a acá, a la mitad, van a estar nuestros codos. Eso también coincide con la mitad del torso. Primero lo vamos a hacer de la manera más básica, sin usar cilindros todavía, solo para que vean la conexión con puntos. Y bueno, aquí en este caso vamos a tomar de esta altura hasta la altura del suelo. En línea recta básicamente, y buscando más o menos la mitad de ese espacio, que normalmente viene siendo la división de 2 cabezas y 2 cabezas, van a estar las rodillas. Si se dan cuenta, aquí está, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3 y aquí es 4. Entonces, justamente 2 para la parte superior, 2 para la parte inferior. Aquí tenemos las rodillas. El tobillo es un poquito más arriba del final para tener espacio para la que viene siendo el pie. Y los pies y las manos las representamos con formas de trapecios o formas triangulares, solo para simplificar la forma de momento. No es necesario meter detalle ni dibujar dedos ahorita. Ya tenemos este maniquí, que es hasta cierto punto una forma más avanzada de lo que solemos nosotros ver o hacer. Se los pongo aquí a un lado para que lo vean de manera limpia. Y sobre este vamos a ponerle volumen, que esa es como la razón por la cual usamos nosotros los cilindros, para conocer el grosor o el ancho de los brazos y de las piernas. Vamos a hacerlo con azul nuevamente. Y aquí simple y sencillamente yo voy a contemplar el grosor de los brazos guiándome del grosor o del ancho de los cilindros que ya marqué. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a acercar. Que esa parte superior del cilindro más o menos va a medir lo mismo en diámetro que la esfera o círculo que está arriba representando el hombro, y va a cerrar prácticamente del mismo tamaño. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Eso toma un poco de práctica y tiempo para entender cuáles son
los tamaños ideales o correctos para representar cierto tipo de anatomía, porque obviamente no es lo mismo el tamaño del cuerpo de una persona que hace ejercicio, por ejemplo, que de una persona que es anoréxica o que es muy delgada. Las complexiones varían según la persona que estemos dibujando. Tenemos eso, tenemos el de las piernas. Las piernas suelen ser la parte superior, por lo menos las extremidades más gruesas que tenemos por la cantidad de músculo que hay ahí. Entonces no tengan miedo de dibujarlas un poco más anchas. Y tenemos esta parte, ¿vale? Hasta ahí ya empieza, creo que... me falta el cuello. Empieza a tomar forma, creo yo. Nota importante, todos los cilindros, a pesar de que se hagan más pequeños, por ejemplo en el caso de este, y por más pequeños me refiero a que aquí empezó ancho y aquí se hizo más chico, es súper importante recordar que siguen cerrando de forma recta, es decir, tienen un principio recto, la inclinación, y un final recto. No hacen esto, ¿ok? No se convierten en triángulos. Eso está mal. Esta forma de cerrar el objeto no es la correcta. Tiene que cerrar recto porque después de esto está la esfera o la articulación que corresponde, ¿vale? Ya tenemos todo este despapalle para armar un maniquí. Yo se los pongo con colores para que sea como un poquito más fácil de identificar. Espero que realmente sea más sencillo de esta manera. Y nada más para finalizar se los pongo de este lado para que lo vean de la manera limpia. Y básicamente así queda el maniquí. Aquí a lo mejor se ve un poco confuso por tanto rayón que hay, pero pues básicamente representan las alturas generales, que son las cabezas, las distancias, por así decirlo, entre cada parte del cuerpo, las proporciones en donde encaja y a qué altura va cada parte, y las formas con las que están creadas, que es esta parte ya en limpia. De esta manera ustedes generan el maniquí y a partir de aquí ya ustedes pueden empezar a moverlos para generar nuevas poses. De hecho todavía a este, si ustedes quieren verlo de esa manera, estos ya no son necesarios. Podemos borrarlos para que a lo mejor no causen tanta confusión. Y con eso básicamente ya tienen armado el maniquí que siempre usamos para las proporciones generales, ¿va? Entonces les dejo este video para que lo repasen, para que practiquen las alturas, las proporciones correctas y que puedan seguir avanzando con sus proyectos sin ningún problema. Más adelante estaré subiendo otros videos en donde ocupemos este maniquí para hacer diferentes poses y después de eso vamos a ver grupos musculares, ¿vale? Pues básicamente eso es todo. Espero que tengan un buen día. Nos vemos.